Si gusta, nos sentamos un momento. Seguimos meditando este Evangelio de San Lucas, que nos ha venido acompañando durante todos estos domingos y nos seguirá acompañando los domingos restantes. Hemos leído este texto de San Lucas, donde pareciera ser que los discípulos empiezan a descubrir cuál es el proyecto de Jesús y quizás se muestre un poquito ambicioso, un poquito grande. Pero vamos a descubrir cómo este evangelio, como este texto, tiene también relación con los domingos anteriores, con los textos que hemos escuchado. Los domingos anteriores Jesús nos ha invitado a que tengamos cuidado cómo nos relacionamos con el dinero, pero también nos ha invitado a que pongamos atención cómo usamos los bienes materiales. El domingo pasado leíamos esa parábola o ese texto donde Jesús nos hablaba del rico y del pobre Lázaro, este mendigo que estaba a la puerta añorando algo de la mesa, pero no perdió la esperanza. Pudiéramos decir que esta parábola también es un llamado a la conversión. Quizá la famosa frase que escuchamos, en vida, hermano, en vida, se tiene que realizar también en la parábola de Lázaro y el rico, pero también a nosotros. El texto que hoy hemos escuchado nos ha omitido unos versículos antes que nos pueden ayudar a entender por qué los discípulos hoy están pidiendo aumento de fe. Y quisiera leerlo con ustedes, compartir estos pequeños versículos que nos ayudan a encontrarle el sentido a este texto. Después de que Jesús nos ha invitado a tener cuidado con el dinero, del uso de los bienes materiales, de la relación con el necesitado, hoy sigue instruyendo a sus discípulos y les dice: es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los provoca. Más le valdría que le ataran una cuerda en el cuello, más le valdría que le ataran en el cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Estén en guardia. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si 7 veces al día te ofende y 7 veces vuelve a ti diciendo que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor dijo: si tuvieran fe como una semilla de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. Con este preámbulo de estas palabras, antes de pedir el aumento de fe, podemos ir nosotros descubriendo que pareciera ser que a los discípulos se les hace difícil o se les hace duro el proyecto de Jesús. ¿Cómo tener cuidado cuando hay escándalo? Y entonces decir, si hay alguien que está escandalizando a alguien más, a algún pequeño, mejor es atarse, dice, una piedra de molino al cuello y arrojarse en el mar. Si lo tomamos de manera literal, quizá muchos ya estuviéramos por ahí. Pero también Jesús nos ha dicho que si alguien nos ha ofendido y si viene a pedirnos perdón, necesitamos reconciliarnos con él. Y dice, si 7 veces viene al día, 7 veces tenemos que perdonarlo. Y quizás aquí podemos ir nosotros entendiendo que para ser perfectos necesitamos perdonar siempre a aquel que nos ofende. San Lucas hoy nomás nos dice 7 veces al día. San Mateo va a decir 70 veces 7. Es decir, siempre tenemos que estar perdonando a aquel que nos ofende.
Y ante esta situación, los discípulos como que dicen, pues sí está duro entonces estar perdonando de manera constante, está difícil no escandalizar, está difícil seguir a Jesús. Sí, sí es difícil. Y por eso hoy los discípulos le dicen algo en concreto: Señor, aumentanos la fe. Como si la fe de los discípulos no bastara. Y Jesús les dice, si tuvieras fe, aunque sea como esa semilla de mostaza, que pudiéramos entenderla en la Sagrada Escritura como la más pequeña de las semillas, si tú tuvieras aunque sea un poquito de fe, tendrías la capacidad de cambiar las cosas. Y nos pone de una manera muy ejemplar este texto. Le dirías a ese árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar. No es algo mágico. Jesús entonces, cuando los discípulos le están pidiendo el aumento de fe, no va a actuar de esa manera mágica, decir, bueno, pues como ustedes son mis discípulos, como ustedes son los más cercanos, ahí les va un poquito de fe, como si fuera algo mágico. Jesús nunca actúa de manera mágica. Por eso esa semillita de fe dice, la fe es como esa semilla que en su interior tiene algo, tiene una vida escondida, tiene una vida propia que tiene que desarrollarse. Y si la fe entonces es como una semillita que tiene que desarrollarse, podemos nosotros ir comprendiendo que la fe implica un compromiso personal. Hemos escuchado a Jesús que les dijo, si tuvieras fe. Ese sí es un condicional que nos ayuda a comprender que la fe entonces se necesita para ver las cosas de manera diferente. La fe entonces viene a cambiar una realidad, no de una manera mágica, sino con el compromiso humano, porque la fe no es mágica. La fe se tiene que ir realizando poco a poco en la vida. Es cierto, cuando nos bautizamos decimos, la fe es una de las virtudes teologales, es un don que Dios nos regala. Y si es un regalo, entonces necesitamos también descubrir qué es lo que lleva dentro este regalo. Es bonito cuando, por ejemplo, en los cumpleaños alguien lleva un regalo, o no les gustan los regalos. Cuando a uno le dan el regalo, uno lo recibe de una manera emocionada y entonces un ratito después empieza uno a destaparlo y vamos descubriendo lo que nos han dado. Así también es la fe. Se necesita ir descubriendo, se necesita abrir ese regalo para poder utilizarlo. Porque la fe no solamente es creer y ya. La fe no se realiza de una manera aislada, no se realiza de una manera así aislada, egoísta. Yo creo a mi modo. La fe de ninguna manera es creer a nuestro modo. La fe no nada más es decir, yo creo en Dios y ya. Tampoco es decir, yo creo en, no sé, voy a poner un ejemplo, yo creo en San Juditas, yo creo solamente en la Virgen y hasta ahí me quedo. La fe tiene que llevarnos un poquito más allá, tiene que llevarnos a un encuentro con Jesús. Y entonces podemos ir descubriendo que la fe implica una relación muy personal, muy profunda, muy íntima con la persona de Jesús. Y cuando la fe entonces se va realizando, esta fe nos hace ir confiando, nos hace fiarnos de las palabras de Jesús y entonces nos lleva también a obedecerle. La fe pudiéramos nosotros definirla, pero no solamente es algo aquí conceptual. La fe no solamente es una construcción lógica. La fe es una respuesta a tanto amor que Dios nos va mostrando todos los días de nuestra vida. Es la respuesta con la que nosotros queremos encontrarnos a ese Dios que viene
de diferente manera a permanecer con nosotros. Cuando sabemos o cuando experimentamos el amor de alguien y sabemos que sus palabras son buenas, nos confiamos en ellas. Es como cuando vamos al doctor. Encontramos doctores buenos y otros que no aciertan mucho. Pero si nos queremos curar, vamos a ir al doctor, le vamos a decir cómo estamos. El doctor, después de hacer su diagnóstico, nos va a decir: mire, aquí están estas pastillas, aquí están estas inyecciones, se las va a tomar de esta manera. Y el hombre, el enfermo, confía en que nos está dando el tratamiento correcto y vamos a obedecerle, ¿o no es así? Nadie se toma las pastillas juntas para decir de un ratito a otro ya me voy a curar. No, la curación también es un proceso, es un restablecer la vida de manera pausada, de tal manera que se alcance nuevamente la plenitud. Así tiene que ser también la fe con nosotros, con Jesús. Necesitamos aprender a confiar en su palabra. Si de verdad Dios ocupa el lugar importante, el lugar principal en nuestra vida, necesitamos también hacerle caso. Porque muchas veces podemos decir: yo tengo fe, pero no le hacemos caso a Dios. Yo tengo fe, pero su palabra entra por un lado y sale por otro. Yo tengo fe, pero no me relaciono con este Dios que me ama. Yo tengo fe, pero es a mi modo, es a mi manera, como yo quiero hacerla. La fe es esta respuesta ante todo el amor que Dios nos va dando, decíamos ya hace ratito. Por lo tanto, si nosotros decimos tener fe, la fe tiene que ir transformando también la vida. La fe no se queda guardada, no se queda ahí en el bolsillo. La fe se tiene que empezar a mostrar. Y por eso decimos, la fe tiene dos dimensiones bien importantes. Sí, una dimensión personal, donde uno se puede relacionar de una manera sincera, de una manera sencilla, confiada con Dios. Donde de una manera muy personal e íntima uno se encuentra con Jesucristo. Sí, también es fe. Pero la siguiente dimensión también nos lleva a vivir de una manera comunitaria. ¿Alguien se bautizó aislado? ¿Alguien se bautizó a escondidas? ¿Sí? ¿Alguien? No. La fe nos hace entrar en comunión, en relación con una comunidad, y es una comunidad de fe, con la comunidad de la iglesia. Y esas son entonces las dos dimensiones que necesitamos nosotros ir aprendiendo a vivir. La fe de una manera personal, pero también comunitaria. Porque encontramos luego a muchos hermanos que dicen: no, pues yo creo, pero pues no, yo para qué voy a la iglesia, ahí hay puro pecador. Mira fulanito, mira fulanita, están todo el tiempo en la iglesia, pero mira su vida. No es cuestión de estar juzgando al otro, es cuestión de que nos vengamos a encontrar en esta dimensión comunitaria, porque la fe no es de nosotros nada más. La fe es de la iglesia, es de toda la comunidad. O algunos que dicen: yo sí creo, pero no tengo tiempo de ir, no tengo tiempo de escuchar a Dios. Híjole, como que se empieza a dudar de la fe. Es como aquel que quiere sanarse y dice: sí, quiero curarme, quiero sanarme de mi enfermedad, pero no tengo ganas de ir al médico a ver si de alguna manera ya me curo de manera mágica. No puede ser así tampoco la fe. O aquellos que dicen: yo voy cuando me nazca, y nunca les nace. La fe tiene esta dimensión tan preciosa, personal, pero también se expresa en medio de la comunidad. Por eso la fe también tiene otras dos acepciones. La fe empieza cuando se escucha, cuando se empieza a vivir, cuando se empieza a transmitir.
Y una vez que se escucha, se aprende a obedecer también. Y eso es lo más interesante, que la fe entonces tiene estas dos partecitas, es la escucha y es también el obedecer, es un seguimiento a aquel que nos ha mostrado tanto amor. Y pudiéramos decir, híjole, a veces se hace difícil. Pues la que está aquí, la Virgen María, nos ha enseñado cómo se tiene que aprender a tener fe. Ella, no por ser la mamá de Jesús, decía, no, pues como yo soy la mamá, pues yo ya tengo toda la fe, yo ya hablé con Dios, ya platiqué con el ángel. ¿O sí dijo así alguna vez la Virgen María? No. Hasta en las bodas de Caná vamos descubriendo que ella misma va y le pide a Jesús, oyes, mira, ya no tienen vino, ¿qué podemos hacer? Y Jesús le dice, ¿somos invitados? Y la Virgen María simplemente le dice a los servidores, hagan todo. ¿Sí se acuerdan de esa frase? Hagan todo lo que Él les diga. Fíjense qué interesante es que la misma mamá, la Virgen María, le pueda decir a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Si ustedes hacen lo que Él les dice, esta realidad de tristeza, esta realidad que ya se está terminando la boda, se va a convertir, va a transformarse, pero no de manera mágica. Escúchenle y háganle caso primero. Así también es la vida con nosotros. Por eso decimos que la fe no se vive de manera pasiva. Pues sí, es mi fe y la fe se vive cuando se va dando un testimonio. La fe se vive solamente cuando se empieza a mostrar. Aquellos que dicen tener fe pero nunca dan un testimonio, ¿quién sabe cómo será entonces la fe? El apóstol Santiago nos va a decir, no me puedes decir que tienes fe cuando no has mostrado tus obras. Las obras nos van a mostrar si verdaderamente le crees a Dios. No solamente creer en Dios, creerle a Dios. Y es aquí una partecita bien interesante. No se trata entonces de tener más fe. Es cierto, los discípulos hoy le han dicho a Jesús, aumentanos la fe, como si fuera algo que se pudiera dar así, ahí está, ahí te va, ¿no? Como aquel que dice, necesito más dinero, sale pues ahí te va, ¿no? No, la fe no es así. No se trata de tener más fe, no se trata de una cantidad de fe, se trata de la calidad de fe. Por eso la semillita de mostaza es pequeña, no es una semillota, ¿o sí? No, no se trata de tener una semillota, se trata de tener, aunque sea la semillita, lo más mínimo, porque a partir de ello se empieza a manifestar la vida que lleva dentro. Se trata de calidad de fe. Cuando yo leía esta parte decía, ¿con quién pudiéramos decir o a quién le pudiéramos atribuir que tiene más fe? Y me ponía a pensar cuando hacemos los sacramentos, cuando se realizan. Y yo me preguntaba, ¿quién tiene más fe? ¿Aquel que hace unas pachangotas cuando recibe el sacramento? Porque si hay gente así, ¿no? Uy, una pachangota, ¿verdad? Extraordinaria. ¿Será que ese hombre o esa mujer, esa familia tiene mucha fe por gastar muchísimo? ¿O tendrá también fe aquel que sirve, aquel que ayuda, aquel que empieza a transformar una vida? Aquel que muchas veces sus mismas obras van mostrando que verdaderamente es un hombre de fe. A veces necesitamos encontrarnos con alguien que nos necesita. Y la vida cambia, la vida se transforma también. La fe no solamente es mostrar cuánta riqueza tengo. No, es la riqueza que vas transformando la vida de los que se acercan a ti. Por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros, papás o padrinos,
de los sacramentos. Tenemos niños aquí de primera comunión, de confirmación. Seguramente ya buscaron sus padrinos. Es más, nosotros que somos bautizados, ¿quién en la vida volvió a convivir con su padrino de bautizo cuando iba creciendo? Muchas veces los padrinos nos olvidamos. Pensamos que ya nomás con que estuvimos presentes ahí el día del bautismo, habiéndole comprado la ropita, la vela, ¿verdad? La conchita, decimos, ¿no? Pensamos que con eso ya soy padrino y ya la fe se va a desarrollar automáticamente. No es cierto. Si queremos que el ahijado vuelva o que el ahijado crezca en la fe, necesitamos estar relacionándonos con él, preguntarnos por él, preguntarle cómo vas en la vida. ¿Has ido a misa? Vamos, vente, yo te llevo. Pero los padrinos nos olvidamos de los ahijados. ¿No les ha pasado así? ¿O será en otros pueblos? Porque aquí a lo mejor no. ¿Cómo transformamos entonces la vida de nuestros ahijados, de nuestros hijos, papás? Todos nos quejamos de los jóvenes que ahora viven una cultura, pues a veces ya más en libertinaje. Pero nosotros no damos el testimonio de nuestra fe. Si nosotros diéramos un poquito del testimonio de nuestra fe, la vida de nuestros hijos también cambiaría, no estuviera tan maleada. Nos quejamos de jovencitos que a lo mejor se la pasan por ahí ya en la droga y todas estas situaciones, pero mejor nos callamos y no, ¿para qué vamos a decirlo? Decimos que México es un país de mucha fe, es un país muy católico. No se diga el 12 de diciembre, todos quieren misa y es mi misa. Pero todo el año nos olvidamos de nuestra fe. No damos un testimonio, somos bien corruptos muchas veces. Pero no se llegue el 12 de diciembre o el 8 de diciembre, que a todos nos aflora, somos devotos. Pues sí, nada más devotos, pero nuestra fe, ¿dónde queda? México, decimos, es un país bien religioso, bien católico, pero es un país bien corrupto también. La fe no se está reavivando, la fe se ha quedado muchas veces escondida. La fe nos tiene que llevar a ver la realidad y a transformar la realidad que estamos viviendo. Si Jesús les ha dicho, si tuvieras fe le dirías a este árbol, plántate allá en el mar, está transformando una realidad. Se transforma la realidad cuando hay fe. Y por eso sería cuestión de que nosotros nos preguntáramos, ¿cómo estoy transformando la vida de mi familia? ¿Cómo estoy transformando la vida de mis hijos, que muchas veces necesitan también una transformación? ¿Cómo necesito transformar la vida de mi esposa, la vida de mi esposo? ¿De verdad la vamos transformando en algo mejor o la vamos transformando en algo más degradante? Quizás necesitamos que las palabras de San Pablo hoy lleguen también a nuestras vidas. Esas palabras que hoy le ha escrito a Timoteo. Reaviva el don de la fe, reaviva el don que recibiste. Timoteo lo recibió en la ordenación sacerdotal, pero nosotros lo vivimos o nosotros lo recibimos en el bautismo. ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida cristiana? Porque en el bautismo les preguntamos a los papás, a los padrinos, ¿renuncian al pecado? ¿Y qué dicen los papás y los padrinos? Sí, renunciamos. ¿Ya? ¿Renuncian a todas las obras del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renunciamos. Y al ratito ya vuelven a sus cosas, ¿no?
Fíjense cómo necesitamos revivir este don de la fe que hemos recibido. Y dice también San Pablo, no te avergüences de dar testimonio. Si estás haciendo el bien, que no te importe que te estén criticando. Porque la gente cuando ve que alguien va caminando de una mejor manera, híjole, se las pinta sola para poder criticar y que el otro no avance. A veces cuando las cosas van así, es mejor no escucharlas. Que nos pase como aquella parábola del burro sordo. Dicen que un burro se cayó a un hoyo. Y dijeron, bueno, pues si ya se cayó al hoyo, pues va a ser difícil de sacarlo. Pues ahí hay que dejarlo, hay que echarle tierra. Y los que estaban arriba, pues le empezaron a echar tierra, pues para que irlo sepultando poco a poco. Pero el burro de manera inteligente, dice, me están echando tierra, entonces cada vez que esté llegando la tierra voy a ir pisando sobre ella. Y el burro logró salir de ese pozo. A veces hay que cambiar la dinámica con los demás que siempre nos quieren fregar, pero nosotros tenemos que darle un giro. No te avergüences de dar testimonio. Ve, ayuda, sirve aquí en tu comunidad. Hacen falta catequistas, hacen falta servidores, hace falta gente que vaya a ver a los enfermos. Uy, no, pero no tengo tiempo. No, ¿qué va a decir la gente? Mi marido no me deja. No, mi esposa me va a regañar. Tengo mis hijos en la escuela. ¿Ustedes piensan que los que están aquí sirviendo no tienen nada que hacer en su casa? Tienen cosas que hacer. Sin embargo, cuando la fe se está moviendo, cuando la fe tiene este trabajo, miren, Dios nos arregla las cosas, nos pone todos los medios también. La fe nos ayuda a transformar la vida. Quienes han pasado por situaciones difíciles nos pueden dar testimonio que una vez que hemos empezado a encontrarle el sentido, cómo Dios actúa en nuestra vida, también queremos transformar la vida de otras personas para que no estén sufriendo lo mismo que nosotros. Cuando las mujeres a veces tienen cáncer, hay organizaciones que juntan a estas personas para que vayan también y ayuden a prevenir el cáncer de otras personas. Y se mueven estas mujeres, ¿no? Sobre todo cuando es cáncer de mama, cuando es cáncer cervicuterino, y Dios santo, se mueven estas mujeres. Hasta hay un listoncito rosa, ¿no? Porque van a dar un testimonio también. Terminamos con las palabras del Salmo. ¿Se acuerdan qué cantamos en el Salmo? A ver, más fuerte. Más fuerte, pues, así convénzanse. Eso nos hace falta. Que no seamos sordos a la voz que Cristo tiene para nosotros. Que no nos alejemos de este amor que Él siempre nos manifiesta. Que no seamos sordos tampoco a la voz de nuestros hijos, de nuestros papás, de nuestros hermanos. Allí en el matrimonio se necesita también destaparse los oídos, destapar el corazón para ver y empezar a transformar nuestra realidad. Que el Señor nos ayude, que la Virgen María nos acompañe y que Santo Tomás interceda por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie.